Pero vámonos con el siguiente tema. Bueno, pues le había comentado que esta columna es precisamente sobre el informe del día de mañana. Se llama ¿Qué inventará AMLO en su tercer informe? Cumplidos los primeros 3 años del desgobierno de López Obrador, la pregunta no puede ser la misma que formulaban año con año no pocos de los ciudadanos de a pie. Hoy no es posible preguntar el clásico ¿qué informará el presidente? No, esa ya no es la pregunta correcta porque vivimos una de las peores etapas de ingobernabilidad en décadas. Además de que Obrador es el presidente más mentiroso de la historia mexicana y sobre todo uno de los más mentirosos del mundo. Por eso, la pregunta correcta se ha modificado de manera radical y ante el tercer informe de Obrador, la interrogante debe ser la siguiente. ¿Qué inventará López Obrador en su tercer año de desgobierno? Lo curioso es que hay algo peor que un gobernante mentiroso. ¿Existe algo peor? Sí. Existe una clase política abyecta, lacayuna, sometida e incapaz de poner freno al mitómano y vengativo de Palacio. Pero aún hay más. Resulta que las mentiras presidenciales serán difundidas y hasta defendidas como verdades de Estado por una prensa domesticada, medios y periodistas temerosos, timoratos y vendidos. Y es que a querer o no, con la llegada de Obrador al poder, también regresó aquella prensa vendida de los años 60, 70 y 80, junto con muchos disque críticos e intelectuales aplaudidores, como focas, de las mentiras del mitómano de Palacio. Por eso hoy la pregunta es la siguiente. ¿Qué inventará López Obrador al rendir su tercer informe? 1. ¿Inventará que su desgobierno acabó con los pobres cuando todos saben que el número de pobres y de pobres extremos creció en 10 millones de mexicanos desde hace 3 años? 2. ¿Recurrirá al cuento de que acabó con la violencia cuando la verdad oficial reporta 100,000 víctimas mortales, la mayor cifra de la historia? 3. ¿Mentirá AMLO con el cuento de que domó la pandemia cuando las cifras del INEGI revelan que, sumadas las muertes COVID y los fallecimientos en exceso, rebasan la cifra del 1,000,000 de mexicanos que perdieron la vida? 4. ¿Seguirá burlando a millones de mujeres que le dieron su voto a pesar de que son las mayores víctimas de desempleo, violencia y crisis en la pandemia? 5. ¿Simulará el mandatario mexicano que atiende el grave problema de feminicidios cuando en su gobierno son asesinadas 12 mujeres al día en todo el país? 6. ¿Tendrá López el embuste de que se ahorraron, más bien, sostendrá López el embuste de que se ahorraron miles de millones de pesos en medicamentos cuando su gobierno destruyó la industria farmacéutica? 7. ¿Defenderá la mentira de que el sistema de salud es como en Dinamarca, cuando en realidad destruyó todo el sistema sanitario? 8. ¿Insistirá el ilusionista mandatario con la engañifa de que acabó con el huachicol cuando las bandas tienen hoy la mayor fortaleza de la historia? 9. ¿Reiterará de manera dolosa que la violencia fue contenida cuando todo el mundo sabe que el de López es un narcogobierno y Morena un narcopartido financiado con el dinero del crimen organizado? 10. ¿Sostendrá López la farsa de que rescató Pemex cuando el mundo sabe que es la empresa pública más endeudada del mundo? 11. ¿Presumirá el mentiroso argumento de que es un logro de su gobierno el incremento de las remesas de mexicanos en el extranjero? 12. ¿Negará el presidente que su gobierno provocó la muerte de cientos de miles de empresas y la pérdida de millones de empleos? 13. ¿Seguirá ignorando que en México han sido asesinados más periodistas que en Afganistán y que a nadie le importa la vida de los periodistas en México? 14. ¿Ocultará Obrador de manera maniquea que su desgobierno se hermana con tiranías bananeras cuando persigue y encarcela a opositores? 15.
olvidará la patraña engañabobos de que persigue de manera ilegal e inconstitucional a adversarios como Rosario Robles, Ricardo Anaya, Francisco García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles y muchos otros. 16. Mentirá con el cuento de que en México existe libertad de expresión, mientras difama, calumnia, insulta y ordena despedir a sus críticos. 17. Mantendrá la farsa de que acabó con la corrupción cuando el mundo sabe que México cayó a los últimos lugares globales en la lucha contra ese flagelo. ¿Sí? Somos uno de los gobiernos más corruptos del mundo, o tenemos uno de los gobiernos más corruptos del mundo. 18. ¿Aceptará López que México es el primer lugar mundial en letalidad por COVID? Mueren 8 de cada 100 infectados y en el mundo mueren 2.5 por cada 100. Ese es el tamaño del fracaso de López. 19. Seguirá negando el loco de Palacio que México vive un proceso de narcoelección. 20. Continuará la farsa de la militarización para reprimir ciudadanos y opositores. ¿Sí? Pueden decir misa los lacayos del dictador mexicano, pero lo cierto es que su tercer informe de gobierno no es más que la tercera llamada de un fracaso anunciado. Grito de auxilio por la fallida gestión de López Obrador. ¿Lo dudan? Al tiempo. ¿Qué le pareció? Vamos a compartirlo, ¿no? ¿Está de acuerdo? Vámonos a los comentarios. Rosanelli Sánchez, hola a todos, abrazo y bendiciones desde Guadalajara, perdónenme, desde Guadalupe, Nuevo León. Le mando un gran abrazo. Fíjese que el otro día vi un anuncio de que, eso me dio mucho gusto, el estado de Nuevo León es el número 1 en la venta de casas nuevas. Y usted puede decir, ¿y eso a mí qué? Bueno, pues es un gran dato porque confirma que a pesar de la crisis que hay en otros estados, en algunos como Nuevo León, hay industrias fundamentales como la industria de la construcción que están caminando. ¿Sabe usted, por ejemplo, que la industria de la construcción jala a otras industrias fundamentales en la creación de empleos? La industria de la construcción jala a la industria del cemento, la industria del acero, la industria de los ladrillos, la industria de los pisos y estos muebles de baño, la industria del aluminio. Es una de las grandes industrias generadoras de empleo. Marina Rodríguez, saludos desde Guadalajara, la comunidad de La Otra Opinión. Le mando un gran abrazo, Marina, hasta Guadalajara, la bella perla del occidente, le llaman, ¿no? Armando Cabrera, buenas tardes, señor Alemán. Armando, le mando un gran abrazo. Margarito Hernández, gracias Margarito por el superchat, ya sabe que le aprecio, le agradezco mucho, nos ayuda ante esta crisis que vivimos con este sátrapa que nos persigue. ¿Qué más? María Verdugo, buenas tardes, señor Alemán. Siguiéndolo puntualmente desde Ciudad Obregón, Sonora, se le extrañó esta semana. Estuve de vacaciones. Yo creo que a todos nos hacía falta, ¿no le parece? Alfredo Sayek, saludos, máster. Desde Los Ángeles me tocó viajar. Uy, tenga mucho cuidado. Me platicaron que los aviones están, como bajaron los niveles o sea, bajó la demanda, entonces los vuelos los están retacando. Hay que ir con mucho cuidado. Héctor Carvajal, buenas tardes, Ricardo y comunidad presente, pensante y guachicolera. Ya llegué. Héctor, bienvenido. Qué bueno que ya está con nosotros. Celina, perdóneme, Celina. Saludos a todos los seguidores del Máster Huachicol Alemán. No, le digo que están haciendo una fama. Fíjese que el otro día estaba yo ya le dije que yo soy un mandilón, no tengo problema en decirlo. Sí, yo voy a hacer el mandado y todo eso. Yo sí sé cuánto cuestan las cebollas y los jitomates. Yo sé cuando la fruta está madura, por ejemplo. Y entonces que me encuentro un señor, otro mandilón, que es un reportero de argentino.
Y me dijo, yo lo conozco. Y le dije, no me diga, pues ya platicamos ahí brevemente. Vive en México y se expresó muy penoso. Dice, están viviendo una situación en México terrible. Yo no le quise decir que en Argentina más o menos por ahí andan, pero bueno. Jorge Beltrán Nadal, patadas de bienestar. Yo creo que sí, Guardia Nacional, a migrantes centroamericanos. Fíjese nada más ahorita con este comentario de Jorge, fíjese nada más la estupidez. Se paran el cuello y dicen, rescatamos a unos ciudadanos de Afganistán que querían salir por la represión. Y pasan los migrantes aquí en México y los apalean. No mamen, están locos.